Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery. Montgomery al Día, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía en esta tarde tan friecita, pero bueno, nada, gracias a Dios que los estudios de Radio América hoy están bien calientitos acá adentro. Nos sentimos muy a gusto, ando con mangas cortas, así que vamos a estar abordando varios temas sobre Silver Spring y también el presupuesto operacional del condado. Me acompaña acá en el estudio nada menos y nada más que a quien conocemos así cariñosamente como el alcalde de Silver Spring, así le decimos, pero bueno, en realidad es nuestro director del Centro Regional de Silver Spring, allá en el edificio lindo, el Centro Cívico de Silver Spring, none other than Remberto Rodríguez. ¿Cómo estás, Remberto? Buenas tardes. Es siempre un placer estar aquí en este show contigo, Lorna, y con la comunidad. La verdad que me alegro mucho de poder haber venido aquí hoy, sobre todo porque tenemos varios temas importantísimos para conversar. Temas para los residentes de Silver Spring y el resto de los residentes del condado de Montgomery, porque como ustedes saben, siempre allá en esa zona del condado hay muchísima actividad y pues Remberto nos va a traer algunos detalles para actualizando de las cosas nuevas que están pasando en Silver Spring. Y a la misma vez, mañana por la noche se va a celebrar uno de los foros comunitarios sobre el presupuesto operacional del condado con el ejecutivo Ike Leggett. Y por supuesto, Remberto está acá para invitarlos a todos ustedes. Vamos a tomar la pausa de rigor y cuando regresemos tenemos a Remberto Rodríguez. Gracias. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, continuamos acá en sintonía para que traerles a ustedes información hoy sobre todo lo que está aconteciendo en la zona de Silver Spring, porque es una zona nuestra bastante vibrante en nuestro condado de Montgomery y mañana tenemos un evento importantísimo, así que invítanos a la gente. Lo de mañana es crítico que el pueblo lo sepa porque invitamos a todos que vengan al Centro Cívico de Silver Spring, allí en el puro downtown de Silver Spring, al lado de donde están los muchachos patinando en hielo. Ajá. Pues es nuestro foro que esta es la única vez, una vez al año, que nuestro ejecutivo va a las diferentes áreas de nuestro condado para hablar con el pueblo, para oír lo que el pueblo opina de dónde y cómo se debe el condado emplear sus recursos. Los recursos. Quería recordarles a ustedes, siempre en el mes de enero, el ejecutivo Ike Leggett, como mencionaba acá Remberto, lleva a cabo varios foros comunitarios, 5 en el mes de enero, para eso, para tener un diálogo abierto con los residentes del condado sobre las necesidades y sobre todo sobre la importancia de ciertos programas y ciertos servicios, porque en este año en particular ya fuimos a uno de los foros que ocurrieron, el primerito, que se llevó a cabo a principios de ya hace como 2 semanas, y pues va a haber una brecha presupuestaria, un déficit de casi $180 millones. Esto quiere decir obviamente de que van a haber recortes en todos los departamentos. ¿Y cómo nos recortan quizás los programas de cuales ustedes se benefician? Es obviamente, si usted llega
y le deja saber cómo le beneficia a usted ese programa directamente al Ejecutivo del Condado de Montgomery. Por eso es un foro abierto para que participe nuestra gente. Un foro abierto y la verdad que no puedo hacer suficiente énfasis. Es crítico que nuestro pueblo sepa que puede venir como individuo, pueden venir como familia, pueden venir como asociación de los apartamentos, pueden venir como acompañados por grupo comunitario, un grupo comunitario, eclesiástico también puede ser. Lo que sea. Y lo crítico es que vengan para que puedan expresar de los servicios que reciben del condado, cuáles son los servicios que en la opinión de nuestro pueblo es indispensable que sigan, porque efectivamente van a haber reducciones en algunos de estos programas y pues tenemos que saber cuáles son los más críticos, y una manera de cómo saber esto es preguntándole al pueblo. Exacto. Esta comunicación, este diálogo que tiene el Ejecutivo con nuestros residentes, él verdaderamente le gusta muchísimo porque es una forma de no solamente enterarse de las necesidades de las personas, sino también ver la cara de aquellos que reciben los servicios de los programas, diferentes programas del condado, de todas maneras. Un punto importante es que el foro de mañana va a comenzar a las 7 de la noche en el Centro Cívico de Silver Spring. Por lo general, Remberto, cada vez que se hace ahí, se llena la casa. De verdad que participan muchas personas, llegan muchas personas a participar. ¿Cómo va a estar la cosa para mañana con este frío? No, yo creo que con el frío y todo, siempre y cuando... Es importante venir temprano, por cierto, para estar seguro que tienen buenos asientos. Y algo muy importante también de saber es que para venir al foro no se necesita ninguna preparación, no se necesita haber mandado algo por anteriormente, no se necesita inscribirse ni nada de eso, solo es venir, llegar, sentarte ahí o oír la presentación que va a haber para explicar un poco cómo es que trabaja el gobierno del condado, y entonces hacer las preguntas o expresar las opiniones que tengan, y va a ser televisado, así que fuera una buena oportunidad para que todos vengan y experimenten esto, que es una vez al año nada más. Exacto, una vez al año, el mes de enero se le dedica a los foros comunitarios sobre el presupuesto operacional. Este presupuesto que está en este momento precisamente preparando el Ejecutivo tiene que ver con todas las operaciones del condado de Montgomery, desde el servicio de los autobuses Ride On, que quizás usted los utiliza, hasta el servicio de reciclaje, el servicio de las escuelas del condado de Montgomery, porque el presupuesto operacional es aproximadamente de $4.400 millones y el 50% de eso va directamente a las escuelas públicas del condado de Montgomery. Un porcentaje bien elevado va al transporte y otro porcentaje muy elevado de ese presupuesto, creo que son casi $315 millones, van a lo que es seguridad pública y también a los servicios que ofrece nuestro Departamento de Salud y Recursos Humanos. Y el Departamento de Recreación. Las bibliotecas. Todas las bibliotecas. Yo mencioné solamente los que se llevan el monto más grandecito de dinero, pero en realidad son todos los departamentos del condado, incluyendo lo que mencionaste, bibliotecas, recreación, todos los departamentos que les ofrecen servicios, nos ofrecen servicios durante todo el año. Lo que se está preparando es el presupuesto para el año fiscal 2017, que comienza el 1 de julio. Entonces, mañana la cita es en tu casa. Ahí vamos a tener, y yo sé que va a haber nieve y todo, pero eso no empieza, pero mañana no. Eso no empieza hasta el fin de semana. Así que vengan con la familia y sus comunidades para disfrutar de esto, que es en realidad una manera bien buena de entender un poquito mejor cómo es que funciona el condado y cuáles son las oportunidades para proveer sus opiniones. Así que por favor, los esperamos a todos. Es un foro abierto, es público, obviamente, es para los residentes del condado de Montgomery, y como comienza a las 7 de la noche y es hasta las 8:30 de la noche. El formato de este foro en particular se hace una presentación por parte de la oficina del presupuesto del condado, los que preparan el presupuesto, que son los que manejan obviamente el dinero del condado, sobre dónde estamos fiscalmente posicionados para el año 2017. Después de esa presentación, el ejecutivo Leggett hace un pequeño discurso de apertura
y posteriormente se abre el foro para que los residentes hagan preguntas, que es la parte más importante de esto. Y esas preguntas las pueden hacer sin pena ninguna en español o en inglés, y si la hacen en español, pues ahí estoy yo. Ahí estará Lorna para traducir en el momento, así que no hay excusa para no venir. Sí. Y en esta ocasión, como mencionamos anteriormente, tenemos 5 foros sobre el presupuesto durante el mes de enero. Pero el más importante es el de Silver Spring. Pero el más importante es este, sí. Él es más importante porque ese es un sector mucho más accesible del condado. Es un sector donde verdaderamente las personas están muy familiarizadas, y a la misma vez es el que nosotros pues transmitimos en vivo para el canal de cable del condado de Montgomery, para el gobierno, y también en nuestro sitio web se hace la transmisión en vivo. Por supuesto, como parte de ese componente de transmisión en vivo, vamos a tener nuestras cámaras de televisión, y yo voy a servir, como en años anteriores, de moderadora de toda esta audiencia del presupuesto, donde usted levanta su mano, está listo para hacer preguntas, y ahí yo vengo, le traigo el micrófono y pues usted participa. Y dijiste una cosa buena: si no habla inglés, es okay, está bien. Más que bienvenido, por favor. Está bien. Lo importante es que vengan preparados para hacer su pregunta. Ya dijimos los temas que son posibles y muchos más. Cualquier inquietud que tengas sobre los servicios del condado, este es el momento para dejárnoslos saber. Exactamente, y dejárselo saber frente a frente, cara a cara al ejecutivo en televisión en vivo. Exacto. Y entonces, bueno, yo voy a estar presente, como mencioné anteriormente, sirviendo de moderadora, asistiendo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, pero lo importante es, si no habla inglés, si usted no habla bien el inglés, no se siente cómodo, le da un poquito de pena hablarlo, no importa, aún así puede venir porque yo sirvo de traductora para ustedes, así que no hay ningún problema con eso. La otra cosa, la cita es mañana a las 7 de la noche. Mañana miércoles 20 de enero a las 7 de la noche en el Centro Cívico de Silver Spring. Que como saben, está localizado ahí en el corazón de Silver Spring, frente a los teatros, frente a los cines, donde está la pista de patinaje. El edificio ese bien bonito. Usted entra en el salón principal. Quizás usted dice, no tengo ninguna pregunta, no sé qué preguntar. Mire, una vez que usted llegue a ese foro, escuche la información que les van a dar y escuchen las opiniones y también quizás las inquietudes de otros residentes del condado. Seguro estamos que las suyas surgen inmediatamente también. Definitivamente. Y también muchas veces lo que ocurre a veces es que una de las preguntas es en algo bien técnico, y pues van a estar ahí representantes de las diferentes agencias, de los departamentos, de los diferentes departamentos, que entonces después del foro van a estar ahí, y si quiere, por ejemplo, una pregunta acerca de las aceras en la comunidad, y puede entonces hablar directamente con el director de transportación para estar seguro que lo que ustedes necesitan se está proveyendo. Mira, me alegro muchísimo que menciones la palabra aceras por dos razones. Una, porque precisamente en el primer foro que se hizo en el centro regional de la parte este del condado, uno de los temas que salió a relucir muchísimo fue la construcción de aceras, y precisamente estaba el director suplente de ese departamento, y las personas pudieron hablar con él cara a cara sobre darle la dirección, dónde vivo, la acera está mala, está rota, o hace falta la construcción de una acera porque los peatones están teniendo problema al poder transitar por ahí porque hay una parada de autobús, no hay suficiente acera. Todos esos problemas son problemas que quizás usted tiene dentro de su vecindario y los puede traer a la luz, pero si no llega a estos foros comunitarios, no nos enteramos. Exacto. No nos enteramos. Y una vez que usted ventile su opinión y quizás su preocupación, pues quizás se le puede dar solución al asunto. Así es. Y hay 2 o 3 temas que también surgen muchas veces en estos foros. Otro es cómo es que vamos a hacer, por ejemplo, ya, aunque ahora hay mucho frío, ya el verano está aquí, y tenemos que empezar a planificar en nuestros centros de recreaciones, cómo es que, hasta qué hora van a estar las piscinas abiertas, cómo es que van Tú estás hablando de piscinas
piscina cuando viene la gran nevada el día viernes. Pero ya, me estás torturando, Remberto. No, porque es así, o en las bibliotecas, si queremos más libros en español en nuestras bibliotecas. Estos son el tipo de cosas que no hay tema que sea muy grande. Que sea tabú. Ni tema tan pequeño que no se pueda traer. Así que por favor, ahí lo vemos. Exacto. Hablando de las piscinas y de la nevada, déjame hacer un paréntesis acá, Remberto, rapidito. Bueno, me imagino que ya todos ustedes están a la expectativa de lo que nos va a traer la madre naturaleza para este fin de semana. Se proyectan nevadas. Ya viene la primera tormenta invernal de la temporada, viernes a sábado, y se estima que quizás puedan ser hasta 23 pulgadas de nieve. Como de costumbre, les recordamos que acá en el condado de Montgomery estamos listos para las operaciones de apartar la nieve y siempre se le hace un llamado a nuestros residentes a colaborar. Colaborar quiere decir estar preparados, tener en sus casas los suministros pertinentes en caso de que pues se les vaya la electricidad, no haya corriente, un apagón. Es importante que tengan suministros en casa si no pueden salir del hogar. Y también siempre les recordamos a nuestros residentes el ser buenos vecinos. Esto quiere decir que si en su vecindario se va la luz, se va la electricidad, y usted sabe que hay quizás algún anciano que es vecino suyo, alguna persona discapacitada, pues vayan a chequearlo, extiéndanle la mano, porque cuando nos azotan estas tormentas a veces es muy difícil llegar hasta en casos de emergencia a personas necesitadas. Así que seamos buenos vecinos. Y el otro componente de ese es las aceras. Hay que recordarles que en un periodo de 24 horas después que para de nevar, la ley dice que hay que apartar la nieve de las aceras frente a nuestras casas. Si usted vive en una casa y tiene acera frente a su casa, no se olvide que tiene que sacar la nieve, hay que palear la nieve. Y el último punto, Remberto, antes de entrar en Silver Spring, si tiene mascotas, sí, recuerden que las mascotas tienen que estar adentro durante estas temperaturas. Si no, los agentes del orden acá en el condado de Montgomery, de la Unidad de Protección, Servicios y Adopción de Animales, están dando multas, $500 por dejar a su mascota fuera. Éntrela. Así que... Definitivamente. Yo tengo mi perrito y 2 que están visitando y los 3 van a estar adentro de la casa para estar seguro que no haya problema. Porque son $1,500 si los dejas afuera. Así es. Así que recuerden, las mascotas ya comenzando, o sea, no tiene que esperar la nieve, comenzando en un día como hoy, que las temperaturas ya están heladas, los animales domésticos no se pueden quedar afuera en el trasfondo o en el patio de la casa. Bueno, vamos a trasladarnos ahorita a Silver Spring. Ya acabamos con la nevada que viene. Silver Spring, ¿qué está pasando, Remberto? Pues bueno, es que todo está pasando en Silver Spring por lo bueno. Y acuérdense que Silver Spring, cuando hablamos de Silver Spring, incluimos a la ciudad de Tacoma Park, donde hay muchas actividades en cómo se está renovando el downtown de Tacoma Park. Y entonces también incluimos aquella área que le llamamos Langley Park, el área que está en el lado de Montgomery, ahí en Tacoma Crossing, el shopping center ahí, donde se está construyendo y se va a acabar pronto ya para la primavera una estación de autobuses que va a servir a esa área del condado y a Prince George County también. Y yo no sé si ahí muchas personas que están oyendo puede ser que hayan notado que ahí en la intersección de University y New Hampshire se está acabando de construir la estación de autobús y es ya para la primavera ya estará, y es importantísimo mantenerse al día de los cambios de las rutas de los buses que Ride On y de Metro que van a cambiar. Así que en un programa en el futuro, cuando se acerquen más las cosas, podemos hablar de eso. Sí. Y en Long Branch en particular quiero estar seguro que todos sepamos que la liga de negocios de Long Branch, el Long Branch Business League, está apoyando a muchos de los del arte que se está haciendo, los murales, que se están haciendo. Ahí hay uno nuevo en el mismo Piney y Flower,
Y pues todo esto son cosas que nosotros estamos haciendo. Es parte del desarrollo urbano que está ocurriendo en esa zona del condado, los cambios urbanos que están ocurriendo. Porque todo esto también tenemos que estar listos porque ya para el fin de este año, a principio del año que viene, empieza la construcción del Purple Line, de la línea púrpura. Y eso va a definitivamente cambiar nuestra comunidad en una gran manera. Exactamente. Háblanos de Silver Spring porque también han habido cambios en cuanto a los lugares. Parte del trabajo de Remberto, y porque no estamos aquí para promocionar ningún negocio específico, ¿no? Porque siempre aquí en este programa lo que promocionamos única y exclusivamente son los servicios y programas del condado de Montgomery. Pero Remberto, como director de nuestro centro regional en Silver Spring, que está en el corazón de Silver Spring, él es una de las personas que aboga con más pasión e ímpetu sobre vengan a Silver Spring, porque a ti te gusta apoyar a los pequeños negocios de la zona, que nosotros vayamos allá al downtown de Silver Spring a comprar, a cenar, a divertirnos, a los teatros, etcétera, porque te gusta que apoyemos los pequeños negocios que están ahí en esa zona, y has jugado un papel sumamente importante durante los últimos años en promover esta actividad en Silver Spring. ¿Qué está pasando ahora en estos meses de frío? Ahí en el puro downtown de Silver Spring, muchas personas que están oyendo este show seguro que han visitado a lo que antes se le llamaba City Place. City Place, allí en el corazón de Silver Spring. Ese shopping está cambiando de nombre, ahora va a ser Ellsworth Place, y ya... De nombre y de imagen también, ¿no? Exacto, más importante que de nombre, de imagen, porque están trayendo nuevas tiendas. Acaba de abrir recientemente TJ Maxx, va a abrir pronto Michaels, la tienda que a los muchachos les encanta porque es con cosas para hacer arte y para Michaels el colegio. Va a estar abriendo. Michaels está también, que va a abrir Dave & Buster's, que para los jóvenes esto va a ser Dave & Buster's. Mira, Patricia se acaba de enterar y abrió la boca. Así de grande, Dave & Buster's viene porque ahí. sabe que eso para nuestros jóvenes ya tú sabes cómo va a ser eso. Entonces, lo voy a ver a mi hijo ahí. Espérate, Ponte aquí el headset, que Patricia te quiere decir algo. Y sigue allí la estación. Esos muchachos van a estar locos y no va a haber quién los mueva de ahí, porque eso sí que está lleno de puros muchachos durante el fin de semana, y eso sí que es una buena idea, digo yo, pero una mala idea para los padres. No, para la juventud, la diversión a los muchachos les encanta. Gracias, Patricia. Dave & Buster's viene ahora para el principio del verano, y allí sigue, como es claro, Burlington y Marshalls. Así que para compras de ese tipo, y también, como estaba diciendo ahorita Lorna, sea en el downtown o en Langley Park o en Long Branch, también está lo bueno de que es importante de que cuando nosotros gastamos dinero, sea en comida o en un restaurante, sea algo local. Porque sí. así Pequeños negocios. Se multiplica. Exacto. No, bueno, ustedes saben, la zona de Silver Spring pues hizo un cambio tremendo hace varios años atrás, pero este proceso de regenerarse y de resurrección y renacimiento continúa, es ongoing, continúa, eso no se ha terminado. Y bueno, obviamente una cadena así como esa, la de juegos, donde los chicos van ahí, juegan con las maquinitas, y también el restaurante, es una tremenda atracción para la juventud. No solamente la de Montgomery, sino la que te va a llegar también de DC, porque ustedes están en frontera con el Distrito de Colombia. Nosotros estamos ahí en frontera con el Distrito de Colombia, estamos en frontera con Prince George County, y la verdad que es un centro regional donde vienen personas de todos los lados. De todas partes. Así que bueno, continúa la revitalización del centro de Silver Spring, muchas cosas pasando para la diversión de nuestra comunidad, el entretenimiento, y a la misma vez para el crecimiento económico, porque eso es parte del motor económico del condado de Montgomery. Eso es crítico, y en ese punto del desarrollo económico de nuestro condado es otro aspecto de que por qué, regresando otra vez a lo del foro de mañana, que es importante, porque por ejemplo la ayuda que se le provee a los pequeños negocios. Ajá. Todo esto viene del presupuesto que claro, se va... del presupuesto operacional del condado. Así que si alguien tiene opinión de que posiblemente se necesitaría más ayuda para nuestros pequeños negociantes, es bueno venir y expresar eso mañana.
indispensable. Exacto. Y bueno, continúa la invitación abierta a todos ustedes que nos están escuchando en esta tarde. Sabemos que estamos ocupados en la vida cotidiana porque sin duda hay mucho que hacer y sobre todo si usted es cabeza de familia y tiene más de un empleo. Pero vivimos acá en esta comunidad y si no nos involucramos, si no somos participantes en las oportunidades para ser escuchados, pues después quejarnos, verdaderamente ella es una opción media que obsoleta. Eso ya es para las personas viejas, no la gente que vive aquí en Montgomery, que somos jóvenes todos, sobre todo los hispanos, ¿verdad? Así somos. Entonces, la invitación queda en pie para todos ustedes. Acá, Remberto, quien es el director del Centro Cívico de Silver Spring, pues obviamente del centro regional de esa zona del condado, está acá extendiéndole la invitación a ustedes para que lleguen mañana. La cita es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche salimos en vivo ya. Sí, así que hay que estar ahí un poquitico antes. Si pueden llegar un poquito más temprano, pues mejor todavía. ¿Hacemos lo de todos los años o no? El reto de todos los años. Yo estoy en un detox, no puedo. No, definitivamente hay que hacerlo porque ir bueno, tomaré agüita entonces con limón. Vamos a hacer el reto que hacemos todos los años, Remberto y yo. Ya llevamos 3 años consecutivos que hacemos esto, Remberto y yo. Como él les da la acogida a ustedes como director del centro de Silver Spring y yo pues voy a estar allá de moderadora presentando en vivo el foro. Pues aquella gente hispanoparlante que llegue, nuestras familias latinas que lleguen y me vean, yo soy facilita de reconocer porque soy la que está con el micrófono, soy la que va a estar moderando el foro y soy la que va a tener el cabello más rojo en todo el lugar. O sea, que a mí facilito me reconocen. Vienen a mí y dicen, Lorna, escuché en Radio América y vinimos a participar en este foro comunitario. Al final de la jornada, si usted quiere y tiene tiempo, Remberto y yo lo llevamos a comer alguito en un restaurancito que está ahí arriba, al lado del Civic Center, que es espectacular, buenísimo. Y en años anteriores, ¿verdad? Hemos compartido así nosotros con nuestros residentes. Ahí estamos, ahí estaremos y los invitamos porque la verdad que es una oportunidad muy buena. Sí, nosotros siempre todos los años hacemos este reto. Usted llega, Lorna, la escuché en Radio América, estoy lista para el foro y lista para cenar contigo y con Remberto. Y cuando se acaba el foro, un poquito tarde, ¿sabes? A las 8:30, a esa hora vamos y comemos alguito. Ahí justo damos 2 pasos y llegamos al restaurante y siempre la pasamos súper con los residentes nuestros que llegan al foro y después comparten con nosotros. Así que es una experiencia a nivel profesional. Absolutamente. Y personal también. Y brevemente quería embullar a las personas que van a venir. Embullar, esa palabra es tan cubana. Animar. Animar, que traigan, que por favor inviten, sobre todo a los muchachos jóvenes, si tienen a alguien que está en high school, que venga con ustedes, porque esta la verdad que es una oportunidad, una buena oportunidad para que nuestra juventud también se empape un poquitico de qué es esto de la actividad cívica. Así que si tiene a 1, 2, 3 estudiantes en su familia que quieran venir con usted, que ellos van a aprender mucho de esto también. Me parece fabuloso. Así que ya saben, están todos invitados a que vengan mañana. La cita es a las 7 de la noche. Vamos a estar transmitiendo en vivo para el canal de cable del condado y vamos a estar a la expectativa de ustedes, nuestra gente de acá, de nuestra audiencia del programa Montgomery al Día, a que lleguen al foro comunitario para verdaderamente participar. Recuerden también, tenemos temporada invernal. Prepárese para lo que viene y a la misma vez paciencia. Recuerden que en el condado de Montgomery siempre se aparta la nieve primero de las arterias principales y después poco a poco dentro de los vecindarios. Por lo tanto, se le pide a nuestros residentes el mantenerse seguros dentro de sus hogares mientras esté la nieve cayendo y posteriormente para verdaderamente no impedir las operaciones de apartar la nieve. Gracias por esa sintonía, gracias a ti, Remberto, por llegar en el día de hoy. Y bueno, será entonces hasta el próximo martes a las 2 de la tarde, Dios mediante. Los veo mañana a las 7 en el Centro Cívico de Silver Spring. Gracias. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía.
En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.